Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro Hospital General de aquí de Acámbaro. Me presento, soy el doctor Aníbal Soriano Diego, médico especialista en medicina de urgencias. El tema que hoy vamos a abordar, me pidió por aquí el doctor Maldonado, hablarles sobre cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una de las crisis hiperglucémicas que vamos nosotros a tener en este tipo de servicios y que debemos saber obviamente el abordaje, pero lo más importante, obviamente, la sospecha diagnóstica en forma inicial de nuestros pacientes. Se dice que la cetosis diabética, ¿sí? Y el estado hiperglucémico son obviamente las complicaciones agudas graves de la diabetes. Acuérdense, descompensaciones agudas graves, ¿sí? No descontroladas. Y la mortalidad obviamente es mayor para el estado hiperglucémico que para la cetosis diabética. ¿En qué proporción? Pues obviamente en una cetosis diabética vamos a tener menor del 1% hasta máximo el 5%. Y esto es gracias obviamente desde hace años al descubrimiento de la insulina. Pero en el estado hiperglucémico la mortalidad tiende a ser más alta, ¿sí? Ya que normalmente lo vamos a presenciar en personas adultas que normalmente van a tener patologías obviamente de base, ¿verdad? Pacientes ya obviamente con enfermar con falla renal crónica, pacientes con una cardiopatía, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el estado hiperglucémico vamos a encontrar siempre una hiperglucemia severa por arriba de 600, obviamente una osmolaridad por arriba de 320 y una deshidratación significativa, aproximadamente de 7 a 10 litros aproximadamente de pérdida de líquidos, en ausencia obviamente de cetosis o no cetosis, ¿sí? Y en comparación a la cetosis diabética, aquí vamos a encontrar una deficiencia relativa o absoluta de la insulina. ¿A qué me refiero relativa? Relativa porque se puede dar obviamente en los pacientes diabéticos tipo 2 y absoluta en el paciente diabético tipo 1 que puede debutar obviamente con este tipo de patologías. Sin olvidar obviamente, ¿sí? Que también existen obviamente factores obviamente precipitantes o desencadenantes que nos va a condicionar, en este caso propiamente de la cetosis diabética, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, hablando obviamente sobre la patogénesis de las crisis hiperglucémicas, decimos por ende, ¿verdad? Que cómo se produce una cetosis diabética, pues va a haber una deficiencia relativa y absoluta de la insulina, pero va a haber un aumento de las hormonas contrarreguladoras como es glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y por ende obviamente se va a producir una cetosis, ¿verdad? En el estado hiperglucémico aquí sí va a haber un déficit relativo de la insulina, pero esta va a impedir obviamente la lipólisis y por subsecuente la cetogénesis en nuestro paciente. Bien, decimos que la cetosis diabética, ¿sí? Al no haber obviamente una producción de insulina, miren, imagínense ustedes, ¿verdad? Que tenemos una célula y esa célula, los torrentos están llenos obviamente de glucosa, ¿sí? Entonces, para poder obviamente entrar o transportar esa glucosa que viene de los capilares a la célula, ¿sí? Requiere obviamente de la insulina. ¿Para qué entra obviamente la glucosa? ¿Para qué? Para que se produzca energía, que se produzca obviamente ATP. Pero al no haber obviamente esta producción obviamente de energía, ¿sí? El cuerpo pues obviamente requiere esa de energía. ¿Para qué? Pues obviamente para que obviamente pueda desencadenar varios eventos fisiológicos de forma normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al no haber esa producción obviamente de glucosa, le pide obviamente al hígado, ¿sí? Le pide obviamente que le regale, ¿verdad? O que le proporcione glucosa, que le proporcione obviamente esa energía a través obviamente del glucagón, ¿verdad? A través del glucógeno. El glucógeno es la hormona que va obviamente a sacar esa glucosa del hígado, la va a dejar obviamente al torrente sanguíneo a través de la gluconeogénesis, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que engaña al cuerpo, ¿verdad? Está engañando al cuerpo y en lugar obviamente de entrar a la célula porque no hay esa producción obviamente de insulina, o sea, no es allá, no hay esa llave, no hay ese transportador, ¿sí? El paciente obviamente genera mayor hiperglucemia obviamente en el cuerpo, ¿sí? Y se dice que cuando tenemos un umbral aproximadamente de 200 de glucosa, empezamos a tener obviamente una diuresis osmótica y eso nos va a generar una deshidratación en nuestro paciente. Pero allí no es tanto el problema es que sigue obviamente el cuerpo necesitando glucosa y aquí lo grave es cuando
se acaba esa reserva del hígado y se va ahora hacia las reservas grasas, hacia el tejido a través de los triglicéridos. Aquí se forman nuevamente tres ácidos libres, ¿verdad? Que es la acetona, el acetato y el beta hidróxido butirato, ¿sí? El beta hidroxibutirato es el que se mide obviamente en sangre o en orina, bueno, más bien se mide en sangre, ¿sí? Y es lo que nos va a producir obviamente a nosotros realizar un examen general de orina, los cuerpos obviamente cetónicos. Esto por ende va a generar una acidez, va a generar una acidez obviamente en nuestro cuerpo y lo que no quiere obviamente este cuerpo es realmente tener esa acidemia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Que al obviamente producir estos ácidos obviamente circulando, ¿verdad? Va a haber un aumento de nuestros hidrogeniones, ¿sí? Entonces, al haber este aumento de los hidrogeniones, va a descender obviamente el bicarbonato y por ende va a haber un aumento del PCO2. Entonces, es cuando se produce obviamente esa acidosis metabólica en nuestro paciente. De allí, ¿verdad? Que se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? En este tipo de pacientes porque no hay obviamente esa producción de insulina. Pero bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico evidentemente es clínico, más obviamente los criterios diagnósticos por medio de estudios de laboratorio. Para nosotros obviamente diagnosticar una cetosis diabética, lo que normalmente nos enseñan o lo que nos dicen en la literatura es la triada clásica, ¿no? Que es hiperglucemia, acidosis y cetosis, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta otros parámetros y estos parámetros los maneja tanto la ADA como las guías británicas. Pero bueno, cuando nosotros ya tengamos una glucosa por arriba de 200 en la ADA, nos habla ya que tenemos que tener la alta sospecha. Y las guías británicas, como es en esta diapositiva, ¿sí? Nos marca por arriba de 250. Ambas, tanto el pH como el bicarbonato, coinciden que el pH va a tener un pH menor a 7.3 y un bicarbonato menor a 18, aunque hay algunas guías que te lo manejan menor obviamente a 15. Va a haber obviamente cuerpos cetónicos positivos. En cuestión a la osmolaridad efectiva va a estar variable. El anion gap obviamente va a estar elevado y el estado mental de nuestro paciente con cetoacidosis diabética va a ser variable, ¿sí? Aquí es bien importante, ¿sí? Tratar siempre de hacer diagnóstico diferencial. Nuestro paciente obviamente con una glucosa ya por arriba de 600 aguas, tenemos que tener la alta sospecha de qué, de pensar en un probable estado hipersmolar hiperglucémico, ¿sí? Aquí el pH puede sí no estar obviamente tan bajo, pero normalmente puede estar por arriba de 7.3 y obviamente el bicarbonato no va a estar tan despeltado, ¿sí? Pero la osmolaridad efectiva, pues aquí sí vamos a tener una osmolaridad por arriba de 320. Clínicamente, ¿cómo vamos a encontrar a un paciente en un estado hipersmolar hiperglucémico? El paciente va a tener mucho deterioro de su estado neurológico. El paciente puede estar muy deshidratado, puede estar estuporoso, incluso puede estar en un coma, ¿sí? Bien, la pérdida de una a la otra, pues yo como se los comentaba hace rato, en ambas se genera obviamente una diuresis osmótica, pero el paciente con un estado hipersmolar hiperglucémico va a tener mayor pérdidas de líquidos que la cetoacidosis diabética, ¿sí? Pero bueno, en base a nuestro abordaje o al tratamiento, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro servicio de urgencias? Tenemos sin lugar a duda que corregir obviamente la hiperglucemia, a través, ¿cómo la vamos a corregir? Pues obviamente con la insulina. ¿Cómo vamos nosotros a corregir con la deshidratación? Pues obviamente, ¿no? El manejo como se hace en el estado de choque, ¿sí? Y obviamente cuidar todas las alteraciones ácido-base y obviamente tener en cuenta todo el desequilibrio electrolítico que pueda desencadenar en este tipo de paciente. Pero sin olvidar obviamente el factor precipitante que nos pueda desencadenar este tipo de complicaciones agudas, ¿verdad? En este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores precipitantes que nos pueden dar? Pues paciente que debuta, paciente obviamente con alguna estrés celular, podemos encontrar pacientes con un infarto agudo del miocardio, podemos encontrar pacientes con pancreatitis, podemos encontrar obviamente pacientes que no lo puede desencadenar un accidente cerebrovascular, algunos fármacos, drogas o en este caso o incluso en el embarazo, que son factores precipitantes que debemos de tener en cuenta. Pero nuestro medio, ¿cuál es nuestro medio? ¿Cuál es la casuística? Pues normalmente es por falta de apego obviamente al tratamiento farmacológico, ¿sí? Principalmente obviamente por la insulina, ¿sí? O
infecciones del tracto urinario y por consiguiente infecciones de vías respiratorias, que es la casuística que normalmente nosotros tenemos en los países de tercer mundo. Bien, es importante, ¿verdad?, que para nosotros, ¿verdad?, tener en cuenta estas fórmulas. Si quieren sacarle una foto o anotarlas, ¿verdad?, cómo sacar obviamente la osmolaridad sérica efectiva. Esta fórmula nos sirve para cuando nosotros tenemos una glucosa por arriba de 500 o 600, tenemos que calcular la osmolaridad obviamente efectiva. Si nosotros tenemos una osmolaridad por arriba de 320 y una glucosa por arriba de 500, estamos ante un estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿sí? Esta otra fórmula se llama sodio corregido para la glucosa. Esto nos va a servir para dar una continuidad en el manejo de las soluciones que le vamos a continuar posterior a la primera hora de hidratación a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, esta fórmula siempre la debemos de utilizar porque una vez que nosotros tengamos nuestros parámetros bioquímicos de nuestro paciente, nosotros vamos a tener un sodio, pero ese sodio no va a ser el real, siempre lo tenemos que corregir porque se dice que por cada 100 miligramos aumentados de glucosa va a aumentar el sodio 1.6, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Su servidor, yo siempre utilizo esta fórmula de abajo que es glucosa por 0.33 entre 18. Quiere decir que esto que me sale a mí, ¿sí?, se lo sumo al sodio medido, ¿sí? Entonces, eso es la forma como nosotros vamos a sacar el sodio corregido para la glucosa. Hoy en día ustedes pues tienen en todos sus dispositivos obviamente electrónicos y tenemos ya este tipo de fórmulas que nada más es cuestión ahí ponerle los parámetros que nos está sacando obviamente nuestro laboratorio y inmediatamente nos da obviamente los resultados. Pero no está por demás que ustedes sepan, ¿verdad?, que existen estas fórmulas, así de esta manera. Otro de ellos pues es el anion gap, ¿sí?, que no es más que la suma entre los aniones y cationes, ¿sí? Y todo paciente obviamente normal sería de 8 a 12 aproximadamente. Bien, ¿cómo iniciamos nosotros nuestro manejo en el paciente con cetosis diabética? Bueno, primero recibimos el paciente con hiperglucemia. Ya por arriba de 200 o 250 tenemos que tener esa alta sospecha. Acuérdense, son puntos bioquímicos, pero también obviamente clínicamente cómo vamos a encontrar a nuestro paciente. El paciente por regla general va a estar obviamente con poliuria, polidipsia, polifagia y dependiendo obviamente de su estado de hidratación o de deshidratación, muy probablemente podemos encontrarlo ya con cierta alteración del estado de alerta, ¿sí? El paciente puede estar taquicárdico, el paciente puede estar tocado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero una vez que cumple obviamente con esos criterios que ya vimos, diagnósticos, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Tomamos laboratorios e iniciamos obviamente el manejo. Bien, ¿qué tipo de gasometría debemos utilizar? Se puede utilizar una arterial o una venosa. Yo les sugiero que hagan una venosa porque es menos traumático para el paciente y realmente no hay una diferencia significativa entre lo que es una gasometría arterial a una venosa. Entonces, de hoy en adelante, si ustedes tienen la alta sospecha, por favor, puede hacer una gasometría venosa sin problema, ¿sí?, para este tipo de pacientes o sospecha clínica. Bien, ¿qué vamos a hacer en nuestra primera hora? Ojo, la hora dorada. ¿Qué vamos a hacer? Pues hidratar a nuestro paciente, ¿sí? Ese es el primer objetivo. Si ustedes recuerdan, en las diapositivas anteriores decíamos vamos a manejar la hiperglucemia, vamos a manejar la hidratación, vamos a manejar todas las alteraciones hidroelectrolíticas y la causa obviamente desencadenante. Pero la primera hora, yo ya tengo mis estudios de laboratorio, ¿qué hago? Inicio obviamente mi manejo hídrico en la primera hora. Ahora, ¿qué soluciones debemos de iniciar? ¿Cuál y cuánto? Fíjense, en la primera hora, tanto la ADA como las guías británicas, ambas coinciden que debe de ser solución salina al 0.9%, ¿sí? O la ADA también maneja de 1000 a 1500 cc en la primera hora, pero también podemos utilizar obviamente de 15 a 20 cc por kilo hora. Acuérdense, cada paciente se debe de individualizar, ¿sí? Esto que yo les estoy comentando es en base a guías, Acuérdense que una guía solamente es aquel instrumento que nos va a servir, valga la redundancia, para guiarnos a nuestro paciente, pero siempre debemos de individualizar obviamente a cada caso. ¿Y a qué me refiero eso? Porque efectivamente siempre, ¿verdad?, nos hacen muchísimas
situaciones en la cual, ¿verdad?, a veces no sabemos tomar ese tipo de decisiones cuando nosotros vamos a abordar este tipo de pacientes. Pero bueno, antes de esto, ¿verdad?, una vez que nosotros obviamente recibimos estos laboratorios, son tres cosas que tenemos que tomar en cuenta de suma importancia para obviamente manejar o iniciar el manejo. Uno son las soluciones, tener obviamente los niveles séricos de potasio, ¿verdad?, y la insulina. ¿La inicio o no la inicio, ¿verdad? O me espero obviamente a tener nuestros estudios de laboratorio. Pero lo primero, como yo les dije, es la primera hora iniciamos obviamente con soluciones. Pero bueno, ¿qué tipo de solución? Yo les decía, la ADA y la británica ambas coinciden que la primera hora puede ser al 0.9%. Pero hay obviamente autores, ¿verdad?, que dicen que no, que unos pueden utilizar solución Hartmann, otros solución Ringen de lactato, ¿sí? Pero bueno, yo encontré obviamente en este artículo donde nos habla obviamente sobre el manejo de soluciones salinas al 0.9%. Se dice que ellos no recomiendan el manejo con soluciones al 0.9% porque nos puede producir obviamente una acidosis hiperclorémica, ¿sí? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿a partir de cuánto podemos obviamente nosotros producir una acidosis hiperclorémica, ¿sí? Normalmente se dice que de 6 a 10 litros aproximadamente en las 24 horas nos puede favorecer obviamente ¿a qué? A una acidosis hiperclorémica. Pero una de las cosas que nos aconsejan el uso de la solución en este artículo al 0.9% es porque se puede adherir más, o sea, es una solución que ya viene para que nosotros podamos combinar allí el potasio, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver más adelante, cómo nosotros podemos ponerle obviamente cuáles son las metas que nosotros tenemos que tener permisibles para mantener un potasio sérico. Acuérdense que el hecho de manejar la insulina, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente reduce el potasio, ¿sí? Por eso se recomienda obviamente este tipo de solución al 0.9%. Pero por el otro lado, pues dice que nos puede causar una vasoconstricción arterial renal y esto va a condicionar una oliguria y por consiguiente, pues una falla renal aguda, ¿sí? De tal manera, ¿verdad?, que a comparación de eso, se dice que la solución obviamente Hartmann no está preparada o que no es obviamente una de las soluciones en la cual pueda ser compatible obviamente para manejar obviamente a la vez obviamente el potasio, el cloruro de potasio, ¿sí? Pero bueno, en este otro artículo que también obviamente yo encontré, se dice que el manejo a final de cuentas o la resucitación del paciente con un estado de choque obviamente hipovolémico, ¿verdad?, podemos utilizar obviamente soluciones cristaloides, Ringer lactato, ¿verdad?, o solución salina al 0.9%. Pero bueno, ya una vez que tuvimos nuestra primera hora de hidratación y que ya tenemos laboratorios, ¿cómo le vamos a continuar el manejo y el tratamiento de este tipo de pacientes? Fíjense, dice la ADA, si nosotros obviamente vamos a continuar con un volumen recomendado para las próximas 2 horas aproximadamente, a una dosis de 250-500 cc, ¿verdad?, hora, pero si nosotros tenemos un sodio normal o tenemos una hipernatremia, aquí nosotros se nos recomienda utilizar una solución al 0.45%. Es de allí que la fórmula que yo les dije para corregir el sodio para la glucosa es donde nos va a servir. Una vez que nosotros ya tenemos los laboratorios, inmediatamente que tengamos el sodio, el potasio, que tengamos la glucosa, que calculemos los molear, que calculemos el anion gap, etcétera, etcétera. Acuérdense que cada paciente se debe de individualizar, pero si tenemos obviamente nosotros con un sodio normal o una hipernatremia obviamente corregida del sodio para la glucosa, tenemos que utilizar obviamente soluciones al medio molar o solución al 0.45%. Pero si nosotros tenemos obviamente un paciente que tiene hiponatremia, pues obviamente debemos continuar con solución al 0.9%, ¿sí? Y en relación obviamente a las guías británicas, ellos pues no recomiendan como un volumen recomendado, ellos dicen que todo depende obviamente del estado del paciente. Creo que coincido yo más siempre en mi manejo, de acuerdo obviamente a las británicas, ¿no? En relación a eso, creo que sí se deben individualizar. Y ellos sin lugar a duda pues no recomiendan el uso de la solución al medio molar, pero sí recomiendan obviamente el uso de la solución salina al 0.9%. Si ustedes recuerdan, en la primera hora ambas coinciden que se debe de iniciar con una solución al 0.9%. Bien, ¿cómo vamos a manejar la insulina? Ojo, ¿sí? Siempre yo les he dicho, y lo vamos a ver más adelante, no
iniciemos insulina si nosotros no tenemos el potasio? Aguas, acuérdense. Es cierto que el manejo y el pilar, obviamente, de la cetosis diabética. ¿Por qué se produce la cetoacidosis? Pues porque no hay, obviamente, producción de insulina. Pero ojo, ojo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, si nosotros vamos a iniciar obviamente la insulina, ¿qué dice la ADA? Que podemos iniciar un bolo inicial de 0.1 unidades por kilo. Y vamos a seguir obviamente con una infusión, ¿sí? De acuerdo, si tenemos un peso corregido a 0.1, pero si no tenemos un peso corregido, la dosis que nos recomienda es de 0.14%. ¿Cómo preparamos esa infusión? ¿Sí? Porque también es otra de las cosas que ustedes deben de saber, obviamente decirle a nuestras compañeras enfermeras. En una solución sencilla, en una solución fisiológica, al 0.9%, 100 cc, le agregan 100 unidades de insulina, ¿sí? Y sencillo, si ustedes tienen un paciente que pesa 60 kilos, ¿a cómo van a iniciar? A 6 mililitros hora en bomba de infusión. Así es lo más práctico como ustedes obviamente van a iniciarlo, ¿verdad? Y las guías obviamente británicas, ellos sí, no recomiendan como un bolo, pero coincido nuevamente con el manejo de la dosis inicial, a 0.1, obviamente ambas en bomba de infusión, ¿sí? Bien, como yo les decía, el manejo obviamente del potasio, ¿sí? Dice la ADA que nosotros, o nos recomienda, que por cada litro de solución que nosotros administremos, vamos a agregarle de 20 a 30 miliequivalentes de KCl. Pero si el potasio obviamente lo tenemos por arriba de 5.2, no se recomienda dar KCl. Pero el objetivo obviamente, como yo les digo, lo debemos de mantener en una meta de 4 a 5 miliequivalentes por litro de potasio. Y si ustedes se fijan en comparación obviamente a las guías británicas, ambas coinciden con ese objetivo de 4 a 5 miliequivalentes por kilo, miliequivalentes por litro, ¿verdad? Pero fíjense, ambas también coinciden en lo mismo, tanto la ADA como la británica. Si nosotros tenemos un potasio menor a 3.3, aguas, ¿verdad? No se recomienda en forma inicial iniciar la infusión de insulina o la podemos suspender hasta que no corrijamos obviamente ese potasio. Y entonces allí nos recomienda la ADA administrar de 10 a 20 milivalentes a la solución de base, ¿sí? En el caso obviamente de las británicas, aquí dice que se sugiere revalorar la terapéutica si se encuentra menor a 3.5, ¿sí? Entonces, eso es bien importante de nuestro paciente. Bien, ¿qué ajustes debemos de hacer nosotros ya una vez que tenemos laboratorios, que ya obviamente nuestro paciente ya pasaron 2 horas, 3 horas? ¿Qué debemos de hacer? Y aquí nos dice lo siguiente, ¿sí? En base a los niveles séricos de glucosa. Se dice que si la glucosa es menor a 200, ojo, no hay que suspender la insulina, ¿verdad? Allí tenemos que hacer una técnica en Y hay que administrar solución glucosada al 5%. ¿Hasta qué? Pues hasta resolver obviamente la acidosis, la cetosis, ¿no? Si no tiene criterios de resolución, ojo, no por ningún motivo, ¿verdad? Tenemos que suspender la insulina. Y las guías obviamente británicas, ellos manejan que cuando ya tenemos una glucosa por arriba de 250, igual en técnica en Y, hay que administrar una solución glucosada, pero al 10%, igual, hasta resolver obviamente la cetosis. Igual, ambas, ¿verdad? No nos dicen que tenemos que retirar obviamente la insulina. Bien, si la glucosa obviamente no baja de 50 a 75 miligramos por decilitro en la primera hora que tenemos a nuestro paciente, podemos aumentar la dosis a 0.14 unidades por kilo. Aquí me equivoqué, no es 1.4, es 0.14 hasta obtener obviamente esa disminución que como meta. Acuérdense que nosotros en urgencias o los urgenciólogos manejamos metas de reanimación, metas para varias cosas y una de ellas es esa. Si nosotros no logramos obviamente esa disminución, pues hay que aumentar obviamente la dosis de la insulina. Pero cuando la glucosa obviamente se encuentra menor a 200, allí, fíjense, no dice suspender, dice disminuir. Y allí lo único que vamos a hacer, si la tenemos, obviamente, un ejemplo, si lo tenemos a 6 mililitros hora, pues la podemos bajar a 3 mililitros hora, ¿sí? Aproximadamente. ¿Para qué? Pues para mantener una meta entre 150 y 200 miligramos por decilitro, de acuerdo a los destrotes capilares que nos van a estar, obviamente, dando, ¿verdad? Enfermería en una hoja mente aparte, ¿verdad?
Pero las guías británicas, ¿qué comentan? Fíjense, aquí ellos dicen que si nosotros no tenemos una disminución del beta hidróxido butírico, que es el que se encuentra obviamente en sangre, ¿ya? Pues obviamente si no disminuye, ellos dicen, ¿sabes qué? Aumentale una unidad más por hora a esa solución o a esa infusión de insulina, ¿sí? Pero también ellos dicen que si el bicarbonato no aumenta 3 equivalentes, acuérdense que el paciente con una cetoacidosis diabética, ¿sí? Va a estar obviamente con una acidemia o acidosis obviamente metabólica, acidemia metabólica que puede estar obviamente severa. Pero si obviamente nuestro paciente no logramos esta meta, pues hay que aumentar. Eso es lo que dice obviamente las guías británicas. Pero si la glucosa obviamente no disminuye, ellos dicen una meta como 50, pues hay que aumentar también. Y ellos sí dicen que no recomiendan hacer obviamente ajustes a la dosis de insulina a comparación de la ADA. Si ustedes se fijan, acá la ADA nos dice que hay que reducir prácticamente a la mitad, pero las británicas dicen no, yo no recomiendo eso, por eso estoy administrando glucosa al 10%. ¿Sí? Bien, en cuanto al bicarbonato sódico, recuerdan nuevamente hacia atrás que parte del manejo del hospital del tratamiento es manejar todas las alteraciones ácido-base y alteraciones hidroelectrolíticas. Ojo aquí, ¿verdad? Y lo vamos a ver en esto, ¿verdad? Dice la ADA que solo recomienda, fíjense, si el bicarbonato es menor a 6.9. Allí nos recomienda agregar 100 equivalentes en una solución obviamente fisiológica de 250. Se lo ponemos obviamente para 2 horas. Pero, ¿qué dice las guías británicas? Ellos no recomiendan como tal bajo ninguna circunstancia, obviamente, la reposición obviamente de bicarbonato. Yo recuerdo que cuando estuve rotando en la terapia me decía mi adscrito, no le manejes obviamente bicarbonato porque lo único que vas a hacer, nada más vas a engañar a esa gasometría. Y quizá tiene razón, ¿verdad? Bueno, no quizá, tiene toda la razón, ¿verdad? En ese tipo de pacientes, si el paciente obviamente está muy mal, tú le pasas bicarbonato, le tomas una gasometría, pues obviamente no va a aumentar el bicarbonato, pero a final de cuentas, pues puede ser un efecto paradójico de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, bien, entonces las guías británicas dicen, no, yo no recomiendo, ¿sí? Y bueno, acuérdense, son guías, ¿sí? Pero bueno, una vez cumpliendo los criterios de resolución, la ADA y las guías británicas, ¿verdad? Manejan obviamente diferentes rubros. La ADA dice, si yo tengo obviamente una glucosa menor a 200 y tengo un bicarbonato ya mayor a 15 y un pH mayor a 7.3 y un anion gap menor a 12, ¿sí? Para mí ya cumplió con criterio de resolución. Acuérdense, el primer dato es disminución de la glucosa. Debe obviamente por ende bajar. La ADA maneja 200, la británica 250. Pero si yo ya tengo una reducción, ese es el primer parámetro. Y dos de los otros tres, llámese que puede haber obviamente mejora del bicarbonato, disminución del anion gap o obviamente, ¿sí? El pH por arriba de 7.31. Y las guías británicas, fíjense lo que dicen las guías británicas, ellos igual manejan un pH por arriba de 7.3, pero ellos no, lo que nos comentan aquí es que no recomiendan como un parámetro, ¿sí? Que el bicarbonato se pueda mover. ¿Por qué? Pues porque podemos tener pacientes obviamente con una acidosis hiperclorémica, pero aquí, ¿verdad? Nos dice que los cuerpos cetónicos, ¿sí? Deben de estar menor a 6.2 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Bien. Pero bueno, una vez que nuestro paciente ya cumple con criterios de resolución, obviamente, ¿cómo debemos de dar en la continuidad? Llámese en urgencias o en piso, ¿sí? Nosotros vamos a iniciar, dice, insulina. ¿Cómo le vamos a calcular esas insulinas basales? ¿Sí? La ADA dice que se recomienda de 0.5 a 0.7 unidades por kilo día y lo vamos a dividir en 3/3 partes, 2/3 en la mañana y 1/3 obviamente por la noche. Pero también recomienda el 50% basal y el otro 50% pre-desayuno, comida o cena, ¿sí? Pero las británicas dicen, ok, yo recomiendo de 0.25 a 0.3 unidades por kilo si no tenía tratamiento previo. Pero si ya tenía, obviamente, un manejo, ellos dicen, ¿sabes qué? Que continuamente con su manejo habitual, ¿sí? Bien, pasamos a otro punto. ¿Cuándo y cómo se retira la infusión de insulina intravenosa? Primero, pues se debe hacer este siguiente procedimiento. Sí se debe de administrar la insulina NPH a dosis recomendable, lo que ya les comenté, lo que dice la ADA, lo que dicen las guías británicas,
pero se da obviamente de comer posterior a la aplicación de NPH, si la condición obviamente clínica lo permite. 2 horas después, fíjense, 2 horas después, porque eso es una pregunta de examen. 2 horas después de la aplicación de la NPH, suspende la infusión que tenía de base, ¿ya? Y continúa suavemente con insulina basal, o quienes a final de cuentas, yo he visto a algunos compañeros que desde un inicio manejan el esquema de insulina de acción rápida, ¿sí? Ellos, algunos solamente no manejan como tal las infusiones. Bien, puntos controversiales. ¿Cada cuándo se deben de tomar los laboratorios, doctor? Ojo, pues la química sanguínea, electrodos séricos, ¿verdad? Y una gasometría venosa usualmente deben de ser cada 2 horas, máximo cada 4 horas. Pero ojo, ¿sí? Por eso yo les decía, un paciente en un estado así no lo debemos de abandonar. Es un paciente que debe de estar en sala de choque o en sala de reanimación, dependiendo como ustedes le digan en sus áreas, obviamente, de su hospital, ¿sí? Entonces, ¿cada cuándo se debe tomar un Dextroxis en una cetosis diabética? La ADA, como las británicas, recomiendan cada hora se debe estar registrando en una hoja aparte. Se debe reponer, obviamente, fosfato. Fíjense, la ADA dice que solo, obviamente, si el paciente tiene un síndrome anémico clínico, Sí, que tenga, obviamente, datos de cora anémico, que tenga una disfunción miocárdica o el fosfato sea menor a 0.33 milosmoles. Ellos recomiendan agregar a esa solución de 20 a 30 milosmoles de fosfato. Pero la británica, ella dice, no, yo no lo recomiendo, salvo que si tienen síntomas respiratorios o debilidad muscular de nuestro paciente. Bien, ¿qué se hace si el paciente presenta hipoglucemia y aún no cumple criterio de resolución? Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de pasar en el manejo de los pacientes que generan obviamente una glucosa obviamente disminuida? Aquí se dice, ¿verdad?, que se puede tratar en bolos de 20 cc de solución glucosada al 10% hasta remitir la sintomatología clínica neuroglucopénica. Acuérdense, ¿sí? Muchas veces, ¿verdad?, el paciente sí puede tener una disminución nuevamente de la glucosa, pero cuando ya tiene una glucosa menor a 70, nuestro paciente por ende va a tener ese tipo de sintomatología neuroglucopénica, descarga adrenérgica, somnolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, nunca se debe de disminuir la infusión de insulina o suspender, salvo que obviamente cumpla con criterios de glucosa sérica y gasometría, o sea, que tenga criterios de resolución nuestro paciente. ¿Cuándo puede comer un paciente, doctor? Pues al tener resuelta la cetoacidosis y pueda tener ingesta alimentaria. Si su condición clínica no lo permite, pues obvio que no se le puede iniciar dieta, ¿verdad? ¿Puede tomar agua? Claro, la ADA dice que se recomienda en cetosis diabética leve o que clínicamente pueda hacerlo nuestro paciente. Bien, otra de las cosas también, ¿verdad?, y retos que muchas veces nos hemos encontrado. ¿Puede haber una cetosis diabética si los niveles de glucosa están por debajo de 200? Claro, y eso se llama cetosis diabética hipoglucémica. Fíjense que hoy en la actualidad algunos hipoglucemantes de moda, ¿verdad?, están generando este tipo de complicaciones agudas, ¿verdad?, que nosotros de momento, pues clínicamente, ¿verdad?, tenemos la alta sospecha, ¿verdad?, tenemos una gasometría, tenemos cuerpos cetónicos positivos, un GAP elevado, ¿verdad?, un pH obviamente de acuerdo a los criterios clínicos, ¿verdad?, pero resulta que nuestra glucosa está en una glucosa por debajo de 200. Y hay dos cosas, o estos fármacos nos están condicionando eso, o previo a llegar a la sala de emergencias, el paciente muy probablemente se aplicó insulina, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ok, otra de las preguntas que también es bien importante. ¿Todos los pacientes tienen que ingresar a la unidad de cuidados intensivos? Pues no, no todos, ¿sí? Se dice que todo paciente con una cetosis diabética moderada o severa por lo menos sí tienen que ser valorados por la unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente en este hospital pues contamos con este servicio, ¿sí? Así es de que creo que hay buena comunicación con los compañeros, pero bueno, acuérdense que muchas veces no va de la mano. A veces no vamos a encontrar un paciente que como una causa desencadenante sea nada más un mal apego a tratamiento. En la gran mayoría y la experiencia que uno tiene van a ser pacientes que van a tener obviamente otra factor, ¿verdad?, desencadenante, ¿no?, a la par, ¿verdad?
como una pancreatitis severa por Atlanta, un infarto agudo del miocardio, un paciente incluso con una insuficiencia renal crónica, llámese en diálisis o hemodiálisis, que nos puede obviamente también estar presentando una acidosis diabética, ¿sí? Entonces, paciente obviamente que tenga una acidemia metabólica refractaria obviamente al tratamiento o que tenga una hipocalemia severa con traducción electrocardiográfica, pues son pacientes que debemos de considerar que efectivamente, ¿no? Son pacientes que deben de estar, obviamente, de acuerdo a la clasificación de leve, moderada y severa de la acidosis diabética, pues son pacientes que se recomienda estar, obviamente, en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ese es el área más correcta, ¿verdad? Donde se debe de individualizar más ese tipo de pacientes. Yo nuevamente, como en las pláticas que dieron el día de ayer, yo les decía en uno de mis comentarios, este tipo de pacientes son los que no se deben de abandonar, ¿sí? Son pacientes que si ustedes tienen la sospecha clínica, pero hacen el diagnóstico, aguas, deben de darle una continuidad y más porque el servicio de urgencias es un servicio dinámico donde hay una continuidad del servicio. Allí nadie somos dueños de los pacientes, ¿sí? Eso pues creo que no pasa en nuestro hospital. Bien, si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, ¿cómo saber si tiene una cetosis diabética? Acuérdense, ¿sí? Todos los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden, si ustedes le toman una gasometría arterial, independientemente por la causa, ¿sí? Pueden obviamente tener una acidosis metabólica, pero a partir de cuánto el anion gap, ¿verdad? Ahorita vas a ver más adelante, encontré por ahí un artículo. Pero bueno, otra pregunta, ¿todo paciente con una cetosis diabética o estado hepatorenal hiperglucémico, vamos a darle tromboprofilaxis? Pues claro, siempre y cuando obviamente no tenga contraindicaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un paciente va a estar en un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Entonces, todo paciente se le debe de iniciar tromboprofilaxis, ¿verdad? Entonces, pero bueno, como yo les decía, lo más importante es que tratar la causa desencadenante de la cetosis diabética, ¿sí? La casuística que tenemos en nuestro hospital o su servidor en este hospital, casi las causas más desencadenantes son infecciones obviamente del tracto urinario, seguidas obviamente de infecciones respiratorias y mal apego obviamente al tratamiento, ¿sí? O pacientes que efectivamente, debutantes jóvenes, ¿sí? Muchos pacientes diabéticos tipo 1, ¿verdad? Nos llegan porque efectivamente no aceptan obviamente que son diabéticos, ¿sí? Y se van de pinta, ¿no? Son pacientes obviamente que tienen mal apego obviamente a la insulina. Que son obviamente los tipos de casos que su servidor me ha tocado ver aquí en este hospital. Bien. Y este artículo, ¿verdad? Nos comenta, ¿sí? Que dice que en todos los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, cuando nosotros tenemos un anion GAN por arriba de 20, ya nos puede hacer un soporte diagnóstico, obviamente con los otros parámetros bioquímicos y clínicos que nuestro paciente o que estamos ante una cetosis diabética. Bien, ya vamos a terminar. Por último, ¿sí? Es bien importante sobre esto que encontré en este artículo relacionado precisamente a este tema, ¿sí? Dice este artículo que cómo se nos recomienda un catéter venoso central. Acuérdense que un paciente, cuando nos llega a una sala de emergencias y vamos obviamente a manejar el estado de hidratación, en forma inicial no debemos de poner catéter venoso central, olvídense de eso. ¿Sí? Le decimos a nuestras enfermeras que canalicen 2 vías periféricas de grueso calibre, preferentemente, yo siempre les digo y me ando enojando con ellas, les digo 14, 16 French, ¿verdad? Sí, no me importa, eso yo quiero 2, ¿no? Entonces, pero este artículo dice que nos recomienda en pacientes o que está justificado en pacientes de 18 a 25 años de edad, paciente adulto mayor, por esa fragilidad capilar que pueda tener nuestro paciente, pacientes que tengan una enfermedad coronaria ya preexistente, ¿sí? Pacientes obviamente que tengan un pH menor a 7.1, un paciente con una hipocalemia severa, porque acuérdense que hay que reponer obviamente el potasio, ¿sí? Y también, bueno, esa es una pregunta y ese es otro tema, ¿no? ¿Cuánto le debemos de pasar por potasio? ¿Cuál es lo permisible por solución por una vía periférica y cuánto obviamente le vamos a reponer por catéter venoso central? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Eso se los dejo a cada uno de tareas, ¿sí? O una escala coma de grado de 2, ¿sí? Podemos encontrar obviamente un paciente con mayor deterioro de su estado neurológico y como todo paciente se debe individualizar,
Si nosotros vemos que es un paciente que puede incluso tener un compromiso de la vía aérea, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer un manejo avanzado de la vía aérea, ¿sí? Entonces, nosotros obviamente, si estamos ante un paciente que tiene un choque, ¿verdad? Mixto, como un choque séptico, un choque cardiogénico, un choque obstructivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que ya tenemos una sistólica por debajo de 90, ¿sí? Y que pensamos que ese paciente va a requerir un vasopresor, pues obviamente no, en forma secundaria, no en forma primaria vamos a poner un catéter venoso central, ¿sí? Y bueno, otra de las cosas que se nos recomienda también, y eso también es de suma importancia, sí, que va obviamente dentro del manejo, ¿sí? Y eso normalmente siempre, a uno como residente siempre se lo preguntaba, ¿no? En los pases de visita, ¿sí? ¿Cuál es el gol estándar hemodinámico de los pobres, de nosotros los mexicanos, ¿verdad? Por la uresis, ¿verdad? Entonces, todos los pacientes hay que sondearlos, ¿verdad? ¿Sí? Existen hoy en día pruebas obviamente invasivas y no invasivas, ¿sí? Por medio de ultrasonido para nosotros saber obviamente manejar nuestro estado de choque, ¿sí? Pero bueno, se nos recomienda obviamente todo paciente con la técnica apropiada, ¿verdad? Poner obviamente una sonda Foley para estar midiendo obviamente la uresis oral, ¿sí? Y si obviamente yo les decía, debemos de individualizar, si es un paciente que está con vómito persistente, solamente en caso obviamente de alguna comorbilidad, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente ya con una pancreatitis severa, pero el paciente está con vómito y vómito y vómito, solamente en esos casos está indicado obviamente una sonda nasogástrica. Antes, yo recuerdo hace muchos años, hace más de 15 años, cuando todavía no era ni siquiera residente, ¿verdad? Se nos decía todo paciente con pancreatitis igual a sonda nasogástrica y ayuno. Hoy en día, pues ya cambió, solamente tiene sus indicaciones precisas el uso de una sonda nasogástrica, ¿sí? Y bueno, como les decía, la trombofilaxis, y no olvidar, ¿verdad?, que se debe individualizar. Si yo tengo obviamente un paciente con trastornos solamente del potasio, ojo, debemos de siempre tomar un electrocardiograma de 12 de deliberación, ¿verdad? ¿Sí? Eso es también bien importante. Bueno, creo que con esto, ¿verdad? Caray, bien, les decía, ¿verdad? Al principio de la plática, ¿sí? Este artículo, ¿verdad? Nos sustenta, ¿verdad? ¿Por qué se produce acidosis hiperclorémica? Si ustedes ven allí, nos dice que de 6 a 10 litros aproximadamente en 24 horas nos puede producir obviamente una acidosis obviamente hiperclorémica, ¿sí? Este artículo es el que sustenta lo que yo les estaba comentando. Bien, ¿cuáles son las complicaciones que vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Pues una hipocalemia, una hipoglucemia o edema cerebral por el mal manejo que le vamos a dar a nuestros pacientes. Bien, con esto pues termino, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.